Bueno, un saludo cordial para todos en esta noche. Hoy tenemos el privilegio de dar inicio a lo que yo considero como un sueño personal, pero creo que también es como algo que Dios puso en mi corazón. Y era algún día, he tenido la oportunidad de enseñar algunos libros, pero creo que este libro para mí es un desafío y es poder hacer un estudio acerca del libro de Apocalipsis. Eh, Así que vamos a estar pasando. Yo ahora que estoy haciendo todo el cronograma, mirando los capítulos de este libro, que son 22 capítulos, creería que vamos a pasar más de 6 meses compartiendo este libro. La dinámica va a ser que todas estas enseñanzas van a estar saliendo todos los miércoles a las 7:30 de la noche, para todas las personas que están interesadas de poder seguir cronológicamente este estudio. Quiero empezar haciendo una oración, entregándole este tiempo al Señor y pidiéndole que usted que está ahí en casa, tal vez en su oficina o algún lugar, y con todas las personas que estamos aquí hoy reunidos, para que el Señor traiga una revelación, un apocalipsis en nuestras vidas, que es lo que significa. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por este tiempo que nos regalas de poder venir a la palabra, Señor. Señor, no hay algo más rico espiritualmente como tu palabra, Señor. Tu palabra tiene todo el potencial, Señor, para transformar nuestras vidas, Señor. Tu palabra, Señor, tiene los secretos que los seres humanos queremos conocer, Dios. Tu palabra tiene esas respuestas que estamos buscando, Señor. Señor, yo quiero consagrar y entregar este estudio que vamos a realizar del libro de Apocalipsis. Lo queremos entregar a ti, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú lo puedas conducir hasta el final. Que seas tú guiándonos durante todo este tiempo en este estudio, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas, prepara nuestro ser para poder meditar y poder estar recibiendo las verdades de tu palabra, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y el fruto de todo este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar hablando acerca de que este libro, la conexión que yo tengo con este libro, mi experiencia personal con este libro es algo muy, muy especial. Y es que la primera vez que yo algún día abrí la Biblia, la primera vez yo tenía más o menos 10 años y me encontraba en una finca de unos abuelos y me quedé una semana y estando en esta finca, mi abuela tenía una Biblia. Y yo no sé por qué me inquieté de que tenía que leer la Biblia. Yo nunca la había leído en mi casa, en mi familia, mis papás nunca le habían una Biblia, pero mi abuela tenía una Biblia y me inquieté. Así que le pedí que si me la podía prestar y me acuerdo tanto que me senté todas las tardes como por 5 días y el libro que me inquieté fue el libro de Apocalipsis. No sé, no entiendo ni por qué. Tal vez, pienso yo, era porque en algún momento determinado había visto una película de Nostradamus. Entonces, no sé si ver sus predicciones como que me impactó y yo dije, yo quiero leer Apocalipsis y me puse a leer Apocalipsis e encontré unas notas que lo mandaba a otros libros, a Daniel, eso. Aunque no entendí mucho, sentí una conexión. Pasaron más de 7 años que yo volviera a leer una Biblia, pero ahí empezó y estos días recordando empezó con esto. Tengo unas recomendaciones muy rápidas que tengo que decir en esta introducción. Lo primero es que le quiero animar que usted tenga en su casa, si así lo quiere, una agenda, un lápiz, un computador, bueno, no sé, algo en que anotar. Creo que le va a ayudar algunas notas. Tal vez no va a poder escribir todo, pero creo que le va a ayudar y especialmente no puede dejar es la Biblia. Así no anote, pero por favor yo quiero pedirle que usted pueda tener la Biblia. Va a ser supremamente clave que durante la estamos leyendo usted por lo menos pueda estar ahí. Yo voy a tratar de no irme a otros pasajes de la Biblia. Creo que no lo vamos a hacer. Si lo hacemos, lo vamos a hacer muy poco. Vamos a tratar de quedarnos nomás en el texto de Apocalipsis. Lo otro que quiero decirles es que este es un estudio secuencial. Vamos a hacerlo todos los miércoles y sería bueno que usted no se adelantara. Que no empiece con el capítulo 7, porque si va a empezar en el capítulo 7, usted no va a entender todo lo que venimos hablando. Es muy importante empezar así como hoy, viendo la introducción. Si no lo puede ver después, usted en la semana puede ir al video y mirarlo. Lo otro que tengo que decirle es que no vamos a hacer un estudio tan profundo del libro. Si tan solo haciéndolo normal, creería yo que vamos a durar un año, creo que van a salir más o menos 50 enseñanzas, no haciéndolo profundo.
Si usted se puede imaginar, si lo hiciéramos profundo, tal vez nos iríamos a mucho más tiempo. Así que por eso no va a ser un estudio tan profundo. Lo otro que quiero decir es, para todos aquellos que van a escuchar, no solamente de la iglesia, sino de otros lugares, es que cuando voy a hablar, no pretendo hacerme entender que somos dueños de la verdad de este libro. Porque este es un libro muy complejo, que hay teólogos que le han dedicado la vida a este libro. Han pasado 50 años estudiando este libro y aún así no se han puesto de acuerdo. Así que yo no tengo la pretensión de creer que yo sí tengo la revelación real de Apocalipsis. Pero creo que vamos a hacer un estudio con mucha seriedad. Yo le he invertido no horas ahorita, le he invertido desde hace más de 20 años. Vuelvo y le digo, cuando tenía 10 años tuve la primera lectura de este libro. Este libro yo creo que he pasado de leerlo no sé cuánta cantidad de veces, de estudiarlo, de meditarlo. Y ahora lo estoy volviendo a hacer. Lo otro es que en algún momento voy a tomar una posición. ¿Por qué tengo que tomar una posición? Porque de otra manera soy un líder espiritual y no puedo decir, bueno, no creo en nada, sino tengo que tomar una posición, pero respetando la posición de otras personas. Porque hay unos momentos en Apocalipsis que son oscuros. Y como dijo alguien, uno de los comentaristas más prestigiosos de Apocalipsis dijo que entre más nos acerquemos al final, va a ser más fácil ver con claridad esos pasajes oscuros. Entonces hay gente que dijo cosas de la bestia locas, que si hoy se las nombraron, las dijeron locas. Hoy nosotros sabemos que eso no era. Algunas personas se han atrevido a decir hasta que Obama era el anticristo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces en el afán de decir cosas, podemos decir cosas que están fuera de realmente la esencia, y eso no lo vamos a hacer en este estudio. Yo no voy a decirle el nombre ni el apellido del anticristo, porque creo que eso no es mi trabajo. Simplemente vamos a mirar algunas cosas y no nos vamos a aventurar a decir cosas rarísimas que de pronto más adelante crean confusión en las personas. Así que este libro lo vamos a estudiar no tanto de manera escatológica. Escatología es una doctrina que habla acerca de los eventos del porvenir, del cumplimiento de las profecías bíblicas. Entonces, aunque tarde o temprano nos vamos a tener que encontrar en algún momento estudiando un poquito de escatología, que es una doctrina, se lo digo, sino lo que vamos a hacer es estudiar es todo el libro, verso a verso, no tan profundo. Vamos a mirar algunas cosas y creo que les va a fascinar porque tiene muchas respuestas para nuestras vidas. Eso sería algo para que usted considere. Así que vamos a entrar a mirar unas consideraciones preliminares que son muy importantes. Y existen 8 posiciones mínimo generales acerca de este libro. 8 posiciones respecto al libro Apocalipsis. Pero yo le voy a explicar rápidamente solo 4 que considero que son las que más tienen fuerza en el ámbito cristiano. La primera es la posición premilenarista. Esta posición, ¿qué enseña? Esto es muy rápido, es una introducción. Quiero que no se aburra en casa, tal vez puede ser, pero es importante que usted sepa eso. Porque tal vez usted dice, ¿de dónde sacan tanta cosa? Todo tiene un fundamento bíblico. Lo que pasa es que hay algunas cosas que pensamos varios que tienen más pesos que otras. Entonces la posición que más es famosa en el pueblo de Dios es la premilenarista. ¿Qué significa eso? Que la iglesia de Jesucristo será arrebatada antes de que empiece la tribulación, que son 7 años. Segundo, creemos, porque me incluyo ahí, que Jesús vendrá después de los 7 años. Creemos que el rapto y la venida de Cristo son 2 cosas diferentes. Entonces, que en los 7 años de tribulación que se va a experimentar sobre la tierra, la iglesia estará en el cielo. Eso es básicamente lo que se cree. La segunda posición que hay es la postmilenarista. ¿Qué cree la posición postmilenarista? Que el rapto y la segunda venida de Cristo es lo mismo, sucederán el mismo día, que no son eventos separados. Lo segundo que creen es que la iglesia pasará por los 7 años de la tribulación, los 1260 algo de días que habla la Biblia, que la iglesia pasará por esos 7 años de tribulación. Esos 1260 que representan 3 años y medio, más otros 3 años y medio que representan los 7 años de tribulación que va a aparecer. Está la posición
mesotribunalista. ¿Qué significa esto? Esta posición cree que el rapto y la venida de Cristo son dos eventos separados, pero ¿qué diferencia a la premilenarista? Lo que creen es que la iglesia pasará 3 años y medio de la tribulación y a los 3 años y medio ahí vendrá el rapto. Entonces hago un resumen rápido. La primera, creemos que seremos arrebatados antes de los 7 años de tribulación. La segunda, creen que pasará después, la iglesia se irá después de 7 años de pasar todo el proceso de tribulación. La tercera cree que se irá en la mitad de la tribulación, es decir, hay sí los 1260 días, que es la mitad de la tribulación, 3 años y medio, es decir, la iglesia pasará esos 3 años y medio, ahí será arrebatada, después viene 3 años y medio más de tribulación y ahí aparecerá el Hijo de Dios. Quiero decirle que la primera y esta última tiene demasiado peso espiritual. La última, yo personalmente fijo una posición, no estoy de acuerdo por muchas razones que vamos a mirar en el libro, pero la primera, que es la más fuerte, y la tercera tienen peso. Hay un peso doctrinal también para poder creer que la iglesia pueda pasar, no lo estamos asegurando, una primera mitad. Y existe una última que se llama el rapto parcial, que tiene también fuerza en el pueblo de Dios, en algún sector de la iglesia cristiana, en la teología. ¿Qué es esto? Sencillo, que la iglesia va a pasar, va a haber el rapto antes, la segunda venida después de 7 años, pero la diferencia es que ellos creen y también tienen mucho peso que solo se irán en el rapto los que tengan una vida preparada para irse. Es decir, lo que propone esta doctrina o esta posición teológica acerca de Apocalipsis es que será lo mismo que los premilenaristas, pero la diferencia es que unos se quedan y otros se van de acuerdo a la condición espiritual que esté la persona. Es decir, si, por decirlo así, tiene dos chances. Si no se va en la primera, tiene la opción en la segunda, pero por medio de pasar todos los periodos de prueba y poder posiblemente morir en ese periodo de tribulación, ir a la eternidad. Estas son 4 posiciones básicas, existen otras 4 más, pero que no tienen tanta fuerza, pero estas son las 4 posiciones que tienen más fuerza en el pueblo de Dios. De las 4, yo diría que 3 son muy fuertes. La pos creo que es menos y la más es la premilenarista, que es la primera posición. Entonces ahí queda una idea. Lo siguiente que quiero decir es que existen 5 maneras como interpretan Apocalipsis. Todo esto es importante, puede ser que alguien esté ya en la casa diciendo estoy aburrido, pero es importantísimo, porque con esto quiero decirle a usted que no nos estamos aventurando a leer un libro a ciegas, sino que hemos tomado un tiempo de manera respetuosa, porque todo tiene un fundamento. Nadie de manera locada dijo, no es que yo creo esto, sino que lo dicen porque han estudiado las Escrituras. Entonces, las 5 clases de interpretaciones que hay para este libro. Número 1 es la interpretación futurista. ¿Qué es la interpretación futurista? Que Apocalipsis hasta el capítulo 5 posiblemente se cumplió o hasta Apocalipsis 3, algunos tienen una posición diversa, pero yo personalmente pienso que hasta Apocalipsis 3 y que del 4 hasta el 22 no se ha cumplido. Eso se llama futurista. Y yo creo que de otra manera la gran mayoría de la iglesia cristiana cree un poquito en esto, o cree mucho en esto, de que desde Apocalipsis 4 o Apocalipsis 6, como algunos dicen, de ahí para adelante no se ha cumplido. Por eso se llama futurista. La otra es la interpretación histórica. Esta interpretación lo que dice es que Apocalipsis se va cumpliendo en la historia y que ya se ha cumplido muchísimo y que nos falta una partecita y que algún día se va cumpliendo y poco a poco en la historia se va cumpliendo. Es decir, este libro es más es como el estudio de toda una historia. Entonces, posiblemente para una persona que tiene esta visión puede pasar que lo último que nos falta a nosotros es no más que Satanás se ha echado al lago de fuego con todos sus demonios, venga el milenio y no más. Pero nosotros creemos que eso no tiene mucho fundamento bíblico porque creemos que tiene que pasar muchas cosas más. La tercera interpretación es la espiritualista,
que dicen que simplemente Apocalipsis es un libro de símbolos. Mucha simbología, pero que no es literal el libro. Es decir, ellos dicen, por eso habla de la bestia, por eso habla de todo ese tipo de cosas, porque dicen que esto es simplemente así, un libro muy simbólico, pero no literal. Pero cuando estudiamos la Biblia seriamente nos damos cuenta que la bestia, obviamente, o el dragón, por ejemplo en Apocalipsis 12, que habla de un dragón, no es literal un dragón, pero tiene toda una representación y tenemos base para descubrir que es Satanás. Entonces, las personas que son idealistas, que también le llaman espiritualistas frente a este tema, es como decir, no, todo esto es simbólico realmente, y ahí eso ha llevado hasta algunos, sin querer, a decir que el infierno está acá en la tierra, y que después que se muera todo se acabe, aún gente que es creyente. Está la cuarta interpretación, que es la interpretación preterista, que esta preterista tuvo mucha fuerza por muchos años. ¿Qué es el preterismo? Que Apocalipsis se cumplió todo ya. Solamente queda una sola parte como el final, no más. De esto ya todo se cumplió, porque se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Nerón. Así que esta gente cree que todo ya pasó y que todo lo que está acá, la marca de la bestia y todo, y tienen unos fundamentos que más adelante lo vamos a mirar, porque para decirle un dato, cuando los césares, que ahorita vamos a mirar un poquito de eso, los césares a veces marcaban a las personas, le ponían un sello. Entonces ellos dicen que ese sello, la marca de la bestia que habla Apocalipsis por allá 11, 12, 13, lo que está hablando acerca es de lo que hacían los césares con la gente. Entonces dicen que eso ya todo se cumplió, pero nosotros tenemos evidencia teológica para creer que esto no es cierto. Y está una posición que para mí es la más sana, que es la que yo me adecuo más con la primera, y es el dispensacionalismo. Es decir, ¿qué significa esto? El dispensacionalismo, que creemos que la Biblia tiene 7 periodos de dispensación. Ahora no los voy a nombrar porque voy a alargar, pero nosotros estamos en este momento en la dispensación de la gracia. ¿Por qué de la gracia? Porque todas las puertas de Dios están abiertas para que la gente se salven. Todavía el Señor está ahí llamándonos, hablándonos, tiene la iglesia predicando, pero la Biblia nos muestra en Apocalipsis que hay momentos donde ya no aparece la iglesia. Entonces uno dice, ¿por qué no aparece la iglesia? Quiere decir que la iglesia se fue. Entonces esto nos muestra que ya cambia de dispensación. Entonces nosotros creemos que cuando la iglesia sea arrebatada, comienza el último periodo de dispensación en la tierra, y es la dispensación del juicio de Dios y la justicia de Dios en la tierra. Entonces el libro lo vamos a estudiar un poquito de manera así. Es mirando que en cualquier momento, en mi forma de ver y de estudiar el libro, creo que a partir del capítulo 4, pero el capítulo 4 y el capítulo 6, para mí cambia la última dispensación. Ya no hay la misma gracia. La gente que se va a salvar, porque se van a salvar millones en los 7 años de tribulación y gran tribulación, porque así se llama, tribulación y gran tribulación, 3 años y medio tribulación, 3 años y medio gran tribulación. En esos 7 años se va a salvar muchas personas, pero será bajo juicio. Nosotros todavía tenemos la oportunidad de ser salvos de otra manera. Tenemos esta libertad de poder estar ahí viendo libremente en una plataforma, así sea digital. Aquí hay personas que estamos reunidos estudiando. Tenemos esa libertad, pero esta gente ya no tendrá esa misma libertad, porque eso cambiará. Entonces, básicamente, después revisaremos un poquito eso más. Ahora, vamos a donde yo quiero llegar, porque toda esta primera hora, tal vez para algunos va a ser un poco lenta, pero es necesario. Ahora viene lo medular, y es ¿por qué? ¿Cuál es el valor que tiene estudiar Apocalipsis? Porque para mí siempre va a ser muy importante el por qué, pero no el porqué de reclamo, sino el porqué de sabiduría. Entonces, ¿por qué y cuál es el valor que tiene estudiar este libro? Entonces, vamos a mirar de una vez Apocalipsis capítulo 1. Busca su Biblia ahí, 1:3, dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Poderoso este versículo. Yo diría que este versículo y con el 19 son los 2 versículos claves para entender este libro. Este libro empieza con una bienaventuranza, y la bienaventuranza es: bienaventurado el que oye
O sea, usted está siendo bienaventurado en este momento que está oyendo este libro, pero no solamente el que lo oye, sino el que lo lee. Si usted, además de estar oyendo este libro, comienza a leerlo, pero además si comienza a obedecerlo, la palabra dice que usted debe considerarse una persona bienaventurada. Le tengo una noticia: no hay ningún libro de los 66 de la Biblia que tenga una bienaventuranza. La palabra bienaventuranza en sí, una traducción podría ser felices. Felices los que oyen, felices los que leen y felices los que obedecen la palabra. Es decir, este libro empieza casi que así diciéndonos: felices las personas. ¿Por qué entonces tiene tanto valor? Vamos rápidamente, quiero decirles 7 verdades. ¿Por qué tiene tanto valor estudiar Apocalipsis? Primero, porque nos presenta a Jesucristo de forma diferente como todos los demás libros. Como estamos estudiando, y esto no es una predicación, tengo que ir diciendo datos y cosas que voy encontrando en todo este estudio, que también voy leyendo porque también estoy aprendiendo de otros, pero sobre todo lo que he hecho es meterme mucho con el libro. Más que escuchar a otros, me meto con el libro. Tengo mucha información del pasado, pero ahorita estoy ahí con el Espíritu Santo, que Él me vaya dando luz. Y es bien interesante que el capítulo 1 de Apocalipsis nunca nombra la palabra Jesús. Solo dice Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Jesucristo es la combinación de Jesús Salvador, Cristo Mesías. Entonces, este libro nos habla del Salvador mesiánico para la humanidad. Entonces, este libro nos habla del Salvador ungido, como ningún otro libro en la Biblia. No hay otro libro en la Biblia que nos presente a Jesucristo como lo presenta Apocalipsis. Este libro empieza diciendo el versículo 1: esta es la revelación de Jesucristo. Por mucho tiempo, mi interés por leer Apocalipsis fue saber la bestia, saber los eventos por venir, los juicios que venían. Pero cuando leo el versículo 1 dice que este libro es la revelación de Jesucristo. Quiere decir que este libro tenemos que venir a leerlo es por conocer a Jesucristo. Y nos ha entrado más fascinación por saber cuál es el cacho de la bestia que saber a Cristo que está revelado acá, Jesucristo. Entonces este libro empieza con esa primicia: esta es la revelación de Jesucristo. Quiere decir que este libro nos habla de Jesucristo. Segundo, este libro nos habla acerca del mismo punto, nos habla de Jesucristo hoy. Cuando usted lee los evangelios, usted se queda, como yo me quedo, con la sensación de que Jesús se fue al cielo. Pero cuando leemos Apocalipsis nos muestra ¿y qué hace Jesucristo hoy? Este es el libro que nos dice cómo es Jesucristo hoy actualmente. Porque el de los evangelios nos muestra otro Jesús. Nos muestra a Jesús. Apocalipsis nos muestra ya a Jesucristo, que no ha dejado de ser Salvador, pero es el Mesías ungido de Dios. Este libro nos muestra a Jesucristo glorificado. El libro de los evangelios nos muestra simplemente al Hijo de Dios. Los evangelios se preocupan por demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Apocalipsis no se preocupa por mostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se preocupa por mostrarnos que Cristo es glorificado, exaltado por encima de todo. Los evangelios nos hablan de la primera venida. Apocalipsis nos habla de la segunda venida. Los evangelios nos presentan al Cordero inmolado. Apocalipsis nos muestra al león de la tribu de Judá. Los evangelios nos muestran al Salvador sufriente. Apocalipsis nos revela al vencedor, al que venció la muerte. El primer capítulo, más si alcanzamos a leer hoy, nos muestra que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Cuando termina Apocalipsis, cuando terminan los evangelios, termina Jesús sufriendo en una cruz, al tercer día resucitando, 40 días con los apóstoles y se fue. Pero cuando vemos Apocalipsis, vemos a quién: al que dice que tiene las llaves en sus manos de la muerte. Es decir, vemos a Cristo en otra dimensión. Los evangelios nos presentan al varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Apocalipsis nos presenta a Jesús en su verdadera gloria y majestad. Vemos que vamos a tener un tiempo, y al final vamos a tener otro tiempo, de conocer a Jesucristo a través de este libro. Hoy voy a presentar 10 cosas que tal vez usted no sabe de Jesucristo hoy,
y más ratico lo vamos a mirar. Los evangelios nos muestran a Jesús como Salvador. Apocalipsis nos lo muestra como Señor de señores, Rey de reyes. Todo cambia en el libro de Apocalipsis. Es otra visión del Hijo de Dios. Toda la historia, y más adelante cuando vamos a estudiar las iglesias, usted va a encontrar que toda la historia, la religión ha tenido una meta: sacar a Jesucristo de la Trinidad y poner por encima de la Trinidad, con todo el respeto por los amigos católicos que me ven, a la Virgen María. Porque Jesucristo es la piedra angular clave. Si lo sacamos no hay salvación, porque así el Padre lo decidió, que a través de Jesucristo es que el ser humano tuviera vida eterna. La segunda razón por la cual usted y yo deberíamos de estudiar este libro es porque revela el maravilloso plan que Dios tiene para el futuro de todas las cosas. Este libro nos revela el futuro. Claro, hay otros libros, hay libros Daniel, Ezequiel, algunas partes de los evangelios, de las cartas de Pablo, de las epístolas, pero ningún libro nos revela tanto el futuro como Apocalipsis. El libro Apocalipsis nos muestra qué les pasará a los seres humanos después que mueran, qué les pasa. Porque en los otros libros nos dice, pero aquí nos muestra más claramente qué va a pasar con los seres humanos cuando mueren. Este libro nos habla de qué le pasará al mundo en el futuro. Este libro nos habla de cerca de qué le va a pasar al planeta Tierra. ¿Por qué proceso va a vivir el planeta Tierra? Nos va a mostrar de cómo lo que estamos viviendo hoy del calentamiento global ya está en Apocalipsis. Y nos muestra cómo va a terminar la Tierra y a dónde va a terminar el planeta, el calentamiento global. Este libro veremos qué le pasará en el futuro a las fuerzas de Satanás y el mal. Cuando usted lee Apocalipsis, al final le queda una sensación de que al final Satanás no se sale con las suyas, que el mal al final no va a vencer, pero eso lo sabemos por Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis nos habla de la esperanza, una esperanza de todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Hay gente que dio la vida, la está dando y la dará por Jesucristo, porque ha puesto toda su esperanza en Jesús. ¿A raíz de qué? De que ven el final de los tiempos en el libro de Apocalipsis. Como ven el final, dieron su vida, se hicieron matar, porque para ellos, como dijo el apóstol Pablo, el morir era ganancia. En este libro vemos la justicia y el juicio reservado de Dios para el futuro de las naciones. Las naciones no se saldrán con la suya, los reyes no se saldrán con la suya, los presidentes, los políticos, los corruptos no se saldrán con la suya. Si no se arrepienten, la palabra dice que Dios tiene reservado en el futuro un juicio, y todo eso lo vemos ¿dónde? En este libro. Por eso usted y yo deberíamos de leer este libro. Lo tercero por el cual usted y yo deberíamos de estudiar este libro, valorar este libro y, como dice este libro, leerlo, o escucharlo, obedecerlo, es porque en este libro se completa el círculo de verdades bíblicas. Apocalipsis completa el círculo de verdades bíblicas. ¿Cómo? Porque Génesis nos muestra el comienzo de la humanidad en un hermoso paraíso. El ser humano peca y es expulsado, pero Apocalipsis nos muestra en el capítulo 22 el paraíso venidero. Vuelve y nos habla del Edén. El ser humano empieza en un Edén y terminará en un Edén, porque yo creo que el Edén que estaba en la tierra era un pedazo del cielo. Por eso nunca han encontrado físicamente el lugar. Tienen las coordenadas, pero cuando van a encontrarlo no lo encuentran, porque yo creo que era un pedazo del cielo en la tierra. Pero volveremos al Edén y Apocalipsis lo cierra. Génesis comienza como la humanidad perdió la oportunidad de comer el árbol de la vida. Apocalipsis 22 dice que las naciones volverán a comer del árbol de la vida y será para sanidad. Es decir, Adán y Eva no lo comieron, las naciones lo comerán y será de sanidad las naciones. Se cierra un ciclo. Génesis relata la primera rebelión humana contra Dios, pero Apocalipsis nos dice que se acaba la rebelión humana. En Apocalipsis 19 nos muestra, y 18, que llegará el fin de esa rebelión, porque se cierra el ciclo. En la palabra nos dice en Génesis que empezó el primer asesinato, el primer hurto, la primera alcoholismo. En Apocalipsis nos muestra de que al final llegará esto al fin, se cierra un ciclo. En Génesis revela el trágico resultado que trajo el pecado sobre la humanidad. Apocalipsis nos permite ver cómo en Jesús volvemos a ser salvos, cómo en Jesús las naciones vuelven a su diseño original. Génesis nos muestra el comienzo de la maldición. Apocalipsis dice que en el cielo no va a haber maldición,
porque ya se acabó, se termina. Todo será a su diseño original. Génesis nos presenta al diablo por primera vez. En Apocalipsis nos muestra que será terminado el diablo con sus demonios. Génesis promete que Satanás, en Génesis nos muestra cómo hay una promesa de que Satanás aplastará herirá el calcañar de la mujer y perseguirá todo el tiempo, y hasta el día de hoy se cumple esa profecía, porque sigue persiguiendo al hijo y a la descendencia del hijo, que somos nosotros, la iglesia. Pero el Apocalipsis nos muestra que Dios lo derrotará por completo. Eso dice Apocalipsis 19:20. Quiere decir que Apocalipsis cierra. Yo no creo por casualidad que este sea el último libro que se escribió. O sea, este libro no quedó de último porque sea Apocalipsis. Quedó de último es porque es el último libro que se escribe de todos los 66 libros que se escribieron en el canon sagrado. Y la pregunta que yo siempre me hago con Dios, lo poco que lo conozco, es: Dios no deja nada al azar, todo tiene un propósito. Y si se cierra este libro, lo último es porque Dios quería cerrar todo. Al final Apocalipsis dice: nadie le puede añadir ni quitar nada a este libro, porque aquí está la voluntad de Dios revelada, porque aquí se cierra un ciclo de verdades bíblicas que podíamos mirar cientos, pero acá doy un pequeño resumen. La cuarta razón por que usted y yo tendríamos de leer este libro es porque este libro da detalles tan claros y tan precisos de la profecía bíblica, tal vez como pocos libros en la Biblia. Los libros de la Biblia, muchos tienen contenidos proféticos. Daniel, Ezequiel, ya los he nombrado, los profetas que le llaman menores, como Joel, tienen contenidos, Isaías, pequeños contenidos y porciones proféticas. Pero este libro, desde que arranca, de por sí, si leemos, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Quiere decir que Apocalipsis se le considera un libro de profecía. Y ningún libro tiene tantos detalles proféticos, pero es que son tantos que yo me sorprendo. O sea, cuando lo leo y comienzo a mirar, digo, tantos detalles que usted dice: wow, tanta profecía. Va a nombrar las naciones. Este libro nombrará cuáles serán las naciones, de dónde vendrá el anticristo. La dice cuáles son las naciones, a dónde será la batalla final, o lo que le llaman la tercera guerra mundial, a dónde, en qué lugar. O sea, tiene detalles muy precisos. ¿Cómo será el final? ¿Cómo serán las religiones al final de los días? Todos son detalles tras detalles precisos. ¿Qué pasa en el cielo? ¿Qué pasa en la tierra? Son detalles muy precisos acerca de la profecía, como ningún otro libro en la Biblia. La quinta razón por la cual usted y yo deberíamos de valorar este libro, estudiar este libro, es que este libro en el Nuevo Testamento tiene el mayor contenido de adoración. Es el libro que más tiene contenido de adoración en todo el Nuevo Testamento. Y en toda la Biblia es el libro que más revela cómo es la adoración en el cielo. David, con otros salmistas como Coré, como Asaf, escribieron salmos de adoración acá en la tierra. Pero Apocalipsis tiene 20 canciones o 20 coros escritos, que en alguna de estas vamos a mirar esos 20 canciones o corales o coros que se escriben. Y de esos 20 coros no son en la tierra, la gran mayoría, todos son en el cielo. Quiere decir que nos revela un nivel de adoración a otro, o sea, a otro nivel, a otra dimensión. Porque es ver cómo cantan los ángeles, cómo adoran, cómo cantan los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, cómo es la adoración en el cielo. Los salmos, vuelvo y le digo, nos enseñan cómo cantaba David, cómo adoraba acá en la tierra. Pero Apocalipsis nos habla de cómo es en el cielo. 20 coros que vamos a mirar. En algún momento de esto nos vamos a topar con esto. Lo sexto que usted debería leer este libro es porque ningún otro libro revela a los ángeles y su ministerio. Este es un libro que está desde el inicio, versículo 1 hasta el final, ángeles. De todos, Miguel, Gabriel, otros ángeles que no tenemos nombre de ellos. No aparece el nombre de ellos, pero los nombra. Hay un ángel que parece que fuera Jesucristo cuando usted lo ve. Usted se puede confundir si no sabe leer bien este libro. Y uno dice, pareciera que es Jesucristo. Dice que tiene ojos como de fuego, es poderoso. Dice que tiene pies
que sus pies eran como el bronce fungido. 2 revelaciones que vemos de Jesucristo en el capítulo 1 y más adelante. Pero no es Jesucristo, es un ángel. Quiere decir que hay una diversidad de ángeles que uno no ve en otro lugar. Están los serafines, están los querubines, todo está acá en este libro y su ministerio, qué van a hacer, cuál es el trabajo que van a hacer al final, cuál es el papel que van a jugar. De por sí, para que usted sepa cómo va a ser, porque el otro se me olvida, así es Apocalipsis. Dios le da la revelación a Jesucristo, Jesucristo se le da a un ángel y el ángel se la entrega a Juan y Juan se la entrega a la iglesia. ¿Por qué lo hicieron así? No lo entiendo. Pero el que da el mensaje final a Juan es un ángel, que se lo da Jesús, y Jesús se lo da porque el Padre, el Dios Trino se lo dio a él. Así que tiene que usted saber eso. Y lo último es que no hay un libro que explique tanto la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, quien le habla, le parece que es de las cosas que diría yo que casi es imposible de entenderla acá en la tierra. Porque hay misterios muy profundos de cosas que pasan en la vida, pero que Dios en su infinita soberanía tiene gobierno de ellos. Nuestra mente no lo alcanza a percibir. Nuestro entendimiento es muy limitado para poder comprender la soberanía de Dios. Por algo Pablo algún día dijo: oh profundidades de los misterios y de las riquezas de la sabiduría de Dios. Lo que está diciendo Pablo es: no entiendo cosas. Es lo que simplemente está diciendo Pablo. No entiendo todo, no lo puedo comprender. De por sí, cuando Pablo fue al cielo, él dice que él oyó cosas y vio cosas que no le dieron orden de decir y otras que no las puede explicar, porque no hay manera de explicarlas. Entonces, cuando usted lee Apocalipsis, comienza a entender algunos pincelazos de la soberanía de Dios, como otros libros no lo explica tan claro. Porque aquí usted comienza a entender por qué Dios se demoró tanto en traer juicios. Comienza a entender una serie de cosas diferentes de la soberanía de Dios a otro nivel. Espero que en el estudio los podamos ver y las podamos percibir. Hay una cosa que me llamó la atención de una iglesia que más adelante lo van ustedes a escuchar, y es que una iglesia que Jesús dice: yo sé que usted va a morir, y la pregunta que yo me hice es: Señor, ¿por qué a ellos no los libraste? Simplemente les dice: les voy a anunciar que ustedes van a morir, a ustedes van a pasar por una tribulación tan dura que algunos terminarán en la muerte. Entonces yo me decía: Señor, yo no entiendo cómo puedes dejar morir a gente si tú puedes intervenir. Yo, hablando en mi lógica humana, pero va a dar cuenta que va a entender una respuesta cuando estudiemos esa iglesia, qué fue lo que el Señor me respondió y qué he estudiado yo. Pero lo que yo entendí es que Dios en la soberanía no me dejó a mí en esa generación, porque tal vez yo no soy la generación para ser los mártires que pusieron los fundamentos. Pero cuando usted entienda esa soberanía de Dios y entienda el libro, uno dice: con razón esta gente, al revés, esa gente cuando le anunciaron que iban a morir por Cristo, saltaban de alegría, porque para ellos morir y participar de los sufrimientos de Cristo era un privilegio. Cuando Pedro lo fueron a matar, que lo van a crucificar, le dice: por favor, una petición, con la cabeza abajo y los pies arriba. ¿Y por qué? Porque él dijo: yo no soy digno de morir como Jesucristo, con la cabeza abajo. O sea, para ellos esa era la dimensión. Para nosotros sería salir corriendo. Entonces por eso entendí: Dios es soberano, dejó la generación que era para esto, porque ellos pusieron las bases. Entonces usted comienza a entender un montón de misterios que usted antes no entendía. Y más adelante lo va a entender mejor cuando digo esto. Y cierro con esto. Volvemos al versículo 3. Este es un libro que tiene un premio. Tiene un premio porque dice: bienaventurado. Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Solo este libro y los evangelios y un salmo tienen bienaventuranzas, pero este libro tiene 7 por todas las partes. Y la primera de las que vamos a estudiar es: bienaventurado el que lee, el que oye y el que obedece este libro. Quiere decir que usted y yo somos felices, porque Apocalipsis nos plantea que la felicidad del ser humano no está en lo que posee, en lo que tiene, en su estatus, en su estudio, sino la felicidad está en tener a Dios en su vida.
Y este libro nos muestra que felices, que nosotros debemos estar hoy felices. Todos los que estamos aquí hoy, los que están allá en casa, debemos estar felices. ¿Por qué? Porque estamos oyendo, estamos leyendo y porque vamos a comenzar a obedecer este libro. Este libro le da un premio adicional que ningún libro tiene. Le da una bienaventuranza, le pone, hay algo, un sabor especial de entrada. Felices, pónganse felices, dice él, los que leen este libro y obedecen. Así que vamos a comenzar a mirar un poquito la estructura rápidamente. Gracias a Dios el tiempo nos está ayudando. Y la estructura de este libro, para entenderlo, está en el versículo 19. Este versículo es supremamente clave para entender la estructura de este libro. Y es así: escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que van a venir después de estas. Este versículo 19 nos muestra 3 tiempos. Dice, escribe, póngale cuidado. ¿Cómo se escribían estos tiempos para ir avanzando en estas cosas pequeñas? Usted no piense libreta, no piense en cuadernos, eran papiros. Los papiros son un material que sacaban de los juncos que traían del río Nilo. Entonces en el río Nilo se daban estos juncos en la ribera y los traían y los trabajaban y sacaban ese pergamino. Es como una hoja grande, por decirlo así, y las personas comenzaban a trabajar y a escribir. Entonces, escribir un capítulo son como 10 papiros, más o menos, para que usted tenga una idea, un solo capítulo. Y el Señor le está pidiendo 3 cosas y acá hay 3 divisiones. Póngale atención a estas 3 divisiones porque van a ser claves. Escribe las cosas que has visto, las que has visto. Escribe las que son y escribe las que vienen después. Entonces, este versículo es muy clave porque nos muestra 3 partes para poder entender este libro. Escribe lo que has visto. Creemos y entendemos que tiene que ver. Juan es el último apóstol, ya le voy a decir un poquito de Juan. Y Juan escribió el Evangelio de Juan en el año 85 y las 3 epístolas, primera, segunda y tercera carta, o las 3 cartas del libro de Juan. Entonces el orden es así: Juan escribe las cartas, después escribe el Evangelio y lo último que escribe es Apocalipsis. Entonces, él le dice, escribe lo que has visto. Yo creo que tiene que ver con el capítulo 1 también. Después le dice, escribe las cosas que suceden ahora. ¿Qué tiene que ver? Capítulo 2 y 3. Y después dice, escribe lo que sucederá después. Capítulo 4. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Del capítulo 4 en adelante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 Juan está en la tierra. Capítulo 4 ya Juan no está en la tierra, porque él tiene una visión en la cual va a la eternidad y ya está en el cielo. Él abre los ojos. ¿Cómo fue? Yo no sé si en un ascensor espiritual, simplemente cuando llegó estoy en el cielo. Entonces 1, 2 y 3 están en la tierra, 4 en adelante, todo se da en el cielo. Entonces nosotros creemos que las cosas que están por suceder pasan después del capítulo 4, pero las que están pasando en el capítulo 2, capítulo 3, porque es el mensaje a las 7 iglesias, y el capítulo 1 es lo que él está viendo, que ya vamos a mirar esto. Él dice, escribe lo que estás viendo, escribe las cosas que son y escriben las que están por venir. Por esto este versículo es tan clave y tan importante para nosotros poder entender un poquito acerca de todo esto. Así que vamos entonces a arrancar aquí, porque hoy, por ser la primera vez, lo vamos a hacer así, una sola introducción. Ya después los videos serán un poco más cortos, pero necesitamos poder que usted entre de una vez con ánimo a estudiar este libro y le queden por lo menos lo básico listo para poderlo hacer. Vamos a ir a mirar el capítulo 1, versículo 1. Es importante, vuelvo y le digo, que usted tenga su Biblia ahí, es muy importante, por favor. Si no quiere anotar, ok, no hay problema, pero tenga la Biblia para que se familiarice con ella y va a ser clave, o para que la pueda leer. Dice, capítulo 1 dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a Juan. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es, porque creo que el inicio del libro, ya le digo que todo no está puesto ahí por estar, el Espíritu Santo está coordinando este libro. Lo primero que dice, esta es la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra revelación?
La palabra revelación es apocalipto. Muchas versiones modernas ya no le llaman a este libro Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, solamente tocaría meterle la Y, es la palabra griega para revelaciones. Revelación. Este es el único nombre del Nuevo Testamento que está escrito en griego, su nombre. Debería llamarse el libro de las revelaciones y perfectamente podría hacerlo. Entonces lo que nos dice este libro es que estas son las revelaciones ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué significa la palabra apocalipto? ¿Qué es lo que significa? Significa quitar un velo. Significa mostrar o exponer algo a la vista. Eso es lo que significa. Entonces, cuando una persona no creyente, una persona intenta leer este libro lo han leído cualquier cantidad de personas. Es más, series como la trilogía en Matrix, el creador de Matrix tiene un revueltijo en su cabeza, él es como un pseudo cristiano y él parte de lo que tiene se inspiró en Apocalipsis para la Matrix, para esas películas. Cuando una persona intenta leer este libro, si no tiene la revelación del Espíritu Santo, que es el que tiene la capacidad de traer la revelación, usted va a leer así y no sabe qué es lo que hay detrás. Por eso mucha gente ha intentado, ha especulado, se ha atrevido, lo ha dicho, hasta brujos lo han leído. Nostradamus, que es simplemente un tipo que existió, astrólogo y un montón de cosas que realmente no es un creyente. Entonces, ¿qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa es quitar el velo, es quitarle el velo a algo. Eso es Apocalipsis, es quitarle el velo. Y lo que muestra Apocalipsis es esto. Apocalipsis nos quiere enseñar esta es la revelación de Jesucristo. Por eso algunos hemos estudiado, y me incluyo porque yo lo hice un tiempo así, no lo puedo negar, de manera, no sé, masoquista, pienso yo. Quería estudiarlo para que me diera susto, para arrepentirme, las bestias y los juicios, hasta que entendí que esto no es un libro para estudiar la bestia, que lo vamos a tener que estudiar, sí. Estas son la revelación de Jesucristo. Entonces, Apocalipsis es quitar el velo, descubrir algo y exponerlo a la vista de todos. Entonces, lo que va a hacer este libro es exponer a la vista de todos quién es Jesucristo y su revelación para las naciones, para la iglesia, para Israel, porque acá está todo metido. Y de eso se trata. Va a ser una exposición para que todos podamos ver acerca de esto. Lo segundo que nos dice este versículo acá para tener en cuenta, porque ya comenzamos a estudiarlo, vamos a coger versículo por versículo hasta donde el tiempo nos dé. Lo segundo que nos dice este versículo es, ¿quién es el autor de este libro? Dice, escríbele, dice, la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Hay una cosa para las personas que están empezando a estudiar la Biblia, y es que necesitamos evidencias internas para saber quién escribió el libro. Cuando no se encuentran evidencias internas, nos toca buscar externas. Pero las externas no del todo son 100% fiables. Por ejemplo, el libro de Hebreos todavía no se sabe quién exactamente lo escribió. Pueden ser a Priscila y Aquila, puede ser un cristiano muy especial que hubo que se convirtió. Otros dicen que el apóstol Pablo, muchos creemos que puede haber sido el apóstol Pablo, pero exactamente no hay una evidencia interna dentro del libro que nos muestre eso. Pero en Apocalipsis sí, porque existen 5 veces donde nos dice que Juan fue el que escribió este libro. Para los que están anotando, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, en el versículo 4, en el versículo 9, en el capítulo 21, versículo 2 y en el capítulo 22, versículo 8, nos dice que Juan escribió este libro. Quiere decir que tenemos 5 evidencias en el mismo libro que Juan es el que escribe este libro. Se lo dicto otra vez de nuevo: Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 1:9, Apocalipsis 21:2 y Apocalipsis 22:8. Entonces, ¿quién es Juan? Juan es el último apóstol que quedó vivo. Juan era el apóstol menor de todos los 12 apóstoles que Jesús reclutó para su ministerio. Él era el más chiquito de todos,
Y él recibió una profecía bíblica de parte del Señor en Juan capítulo 21, donde le dio a entender que Juan es el único de los 12 apóstoles que no fue martirizado. Juan nos cuenta la historia que murió de anciano, pero murió de anciano después de haber experimentado un evento sobrenatural. A Juan ya lo habían condenado a la muerte por dos cosas que vamos a ver una y otra vez, por causa del testimonio y de la palabra. Él dice, por causa del testimonio de Cristo y su palabra. Él por predicar es condenado, lo llevan a lo que hacían los emperadores en esos tiempos, los césares que vamos a mirar más adelante, los metían en una olla hirviendo, que era uno de los métodos de ejecución, lo metieron en una olla hirviendo, pero sobrenaturalmente no muere. Y a raíz de que no muere, lo destierran porque ya es anciano bajo el imperio de Domiciano, que es el último de los 12 césares principales. Él va, dicen algunos que aproximadamente cuando tenía 91 años, es llevado a una isla pequeña que es Pasmos, una isla donde el imperio romano mandaba presos, porque son una serie de islas y el imperio romano tenía muchas cárceles. Esas son unas islas al pie del mar Egeo, y en este lugar eran islas pequeñas donde llevaban a las personas ahí a estar en la cárcel. Así que llevan a este hombre ya anciano, 91 años, y lo llevan ahí prácticamente para que se mueran. Pero había una sorpresa, y es que ahí es donde Juan recibe la famosa revelación de Jesucristo. En uno de los libros que traje hoy, porque para todas estas cosas que decimos tenemos muchas cosas que comentamos, hay una cosa que me ha impactado y es algo de Juan, para que usted entienda la unción y el poder espiritual que tenía Juan. Porque a veces nosotros no vemos y tal vez no sabemos muchas cosas de la historia. ¿Y por qué Juan fue a parar a la cárcel? Porque Juan, con Pablo es el que funda muchas iglesias, pero Juan termina pastoreando la iglesia de Éfeso. Para que nos situemos, todo lo que vamos a estudiar fue lo que hoy se llama Turquía, una parte de Turquía y otra parte más en Asia Menor. Entonces, cuenta un gran historiador bíblico, un hombre de Yale, se llama Rancy McNullen. Este hombre dice que cuenta la historia que un día el apóstol Juan entró al templo de la diosa Diana. Ninguno se había atrevido a entrar, ni el apóstol Pablo, tal vez porque no era el tiempo, y Juan se arrodilló e hizo esta oración. Esto dice la historia. Y dice: oh Dios, en cuyo nombre todo ídolo y todo demonio y todo poder inmune huye. Ahora deja que el demonio que está aquí en este lugar y salga volando en tu nombre. La Biblia dice que después que terminó esta sencilla pero poderosa oración, dicen los historiadores que pasaron tres cosas, y acá las tengo escritas. Dice: la primera, el altar de Diana se fracturó en varias partes. Segundo, la mitad del templo se cayó de manera estrepitosa al suelo. Y lo tercero sucedió en el mundo espiritual, porque los efesios que estaban reunidos comenzaron a gritar: no hay sino un solo Dios, el Dios de Juan. Nos convertimos ahora que hemos visto tus obras maravillosas, oh Dios. A raíz de esto que hizo el apóstol Juan, es que el apóstol Juan termina en la cárcel apresado, porque el apóstol Juan se volvió una locura para el imperio romano, porque el imperio romano, todo lo que le olía a idolatría fuera de lo que ellos tenían interpuesta, eran enemigos de ellos. Así que el cristianismo se volvió un enemigo para ellos, porque predicaban de Jesucristo como Dios, como Señor y Salvador. Así que Juan, por todas estas cosas que hizo, termina apresado, lo llevan. No muere cuando lo ponen en estas ollas hirviendo grandes de aceite, sobrevive. Y ahí dijeron: ¿qué hacemos con este viejito? Mandarlo para la isla de Pasmo. Lo que quiero resaltar con todo esto, que usted dirá: ¿para qué tanto esto? Se cumplió la palabra profética. Jesús le dijo que él no lo matarían. Se lo dijo a Pedro, dijo: a él no lo matan. Le dio a entender en unas palabras. Quiero decir esto para que usted sepa que Dios es fiel a su palabra. Él cumple su palabra. A Pedro le anunció que él moriría, pero a Juan martirizado, pero a Juan no murió martirizado por una palabra de Dios. Muere al final de anciano. Este hombre se le conoce como el teólogo de los apóstoles, porque era el hombre que más se interesó de todos los 12 que tuvo principal en estudiar la palabra.
Juan es un hombre de un carácter amoroso, pero un carácter firme, un hombre fuerte en el Señor. Eso fue el apóstol Juan. Así que todos creemos, la gran mayoría, perdón, no todos, la gran mayoría de la gente creemos que este libro fue escrito entre el año 91 y el año 95 después de Cristo. Esto es muy importante. Alguno dirá, pastor, estas fechas no son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto tumba una serie de interpretaciones, como por ejemplo la preterista, que cree que esto se cumplió en el año 70. Para los que no saben, un recuento muy rápido: en el año 70 lo que sucede es que Nerón, hay 12 Césares, que ahorita le voy a hablar un poquito. Este es un libro que escribió un hombre que se llama Suetion, y en este libro está la historia de los 12 Césares. ¿Por qué es tan importante conocer los 12 Césares? Porque a Jesucristo, y desde antes de Jesucristo hasta el último apóstol, terminan los 12 Césares principales. O sea, quiere decir que todos ellos tuvieron que vivir. Y a Juan, y a Pedro, y a Pablo les tocó los tres peores de todos. Les tocó Nerón, les tocó Trajano, y a Juan le tocó Domiciano. Los tres fueron terribles. Así que un día Nerón, endemoniado, mandó, o uno de estos Césares manda a quemar a Jerusalén, porque iba detrás del templo, porque la tradición decía que dentro del templo había oro. Así que Jesucristo había dado una palabra que para todo el mundo era una locura, y es decir, ven ese templo no quedará piedra sobre piedra. Así que un día Nerón, loco, ansioso por el dinero porque estaban quebrados, crea todo ahí un circo, y lo que hace es mandar a quemar a Jerusalén, y le dice al general Tito, en el año 70, Tito, van por el templo los judíos, y lo que van a hacer es derribarlo piedra sobre piedra, y lo van a coger con un martillo, y van a coger piedra sobre piedra, porque se decía que dentro de las piedras había oro, y se cumple en el año 70 la palabra de Dios. Entonces, algunos dicen que Apocalipsis era eso, que la bestia fue este Nerón que mandó, y el anticristo y todo ese tipo de cosas, y que ya se cumplió todo ahí. Entonces, porque dicen ellos que Juan escribió este libro en el año 60 y pico. Esto no puede ser por muchas razones. Hay muchas evidencias que no. Por ejemplo, una de ellas es que la primera iglesia que se le escribe en Éfeso dice que perdió su amor. Entonces, no puede ser que allá a los 20 y pico de años la iglesia primitiva haya perdido su primer amor. Eso tiene que haber sido después. La iglesia de la Odisea nos dice que era rica, que era muy rica económicamente. A los 30 años o a los 20 y pico años, la iglesia cristiana no tenía esa dimensión y ese poder. Y hay otros muchos datos que muestran que no pudo ser en esas fechas. Así que nosotros creemos, mi posición es personal, que se escribió entre el año 94 y 95. Tenemos evidencia para eso, pero eso no vamos a entrar en eso. En esos 2 años, pero vamos a dejarlo un poquito más extenso, año 91 al año 95 después de Jesucristo. Esto todo es importante cuando uno estudia este libro para poder entender y comprender muchas cosas. Por 300 años se creyó, ninguno tenía otra posición, de que Juan había escrito este libro y que lo escribió en el año 90 y pico. Así que toda esta interpretación preterista y eso no tiene fundamento, porque no hace parte de esto. Así que el que escribe este libro es el apóstol Juan, y lo escribe en estas épocas. Así que para que ustedes tengan una idea, todos los padres como Clemente, Victoriano, Tertuliano, Jerónimo, Eusebio, todos afirmaron lo que decía Irineo, que Irineo fue un discípulo de Policarpo, y Policarpo fue un discípulo de Juan, que Juan escribió este libro cuando tenía aproximadamente 90 y pico de años. Más adelante fue que se creyeron cosas diferentes, pero la historia nos dice que este libro se escribió en esta época. Y esto nos va a ayudar más adelante a algunas cosas muy, muy claves. Así que lo que nos dice acá es, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan. Verso 2 nos dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan va a dar testimonio de algo que él ha visto. Dice acá, no oído. Casi gran parte de las cosas que escribieron fueron cosas que la gente oyó, pero el Apocalipsis son de las cosas que él vio.
O sea, lo que yo he entendido de Apocalipsis es que el Señor le comenzó a mostrar en visión o en un éxtasis, no sé cómo es. Lo que yo digo para que la gente me pueda entender un poquito es como una pantalla de cine. El Señor lo puso y lo sentó y le dijo: le voy a presentar en pantalla de cine lo que vas a ver y lo que va a suceder. Le presentó a Jesucristo y le hizo que Jesús pasara, y él nunca había visto a Jesús. Acuérdese que Juan estuvo en el pecho de Jesús, pero ahorita cuando lo ve glorificado no lo conoce. El Jesús que él conoció cuando estaba en la tierra ya no era ese Jesús. Ahorita va a ser una serie de descripciones de manera espectacular. Así que Apocalipsis, para los que no saben, es una serie de escenas que algunas personas se pierden ahí porque no entienden. Es decir, en estos tiempos el Imperio Romano, para darle entretenimiento, porque el Imperio Romano es un imperio fuertísimo, pero que no tiene cultura. Entonces ellos adoptan la cultura de los griegos, porque los griegos son la gente de la cultura, los que inventaron un montón de cosas. Y ellos quieren adoptar la cultura, y una de las cosas que tenían los griegos eran teatro, presentar teatro. Entonces lo que hacían las familias era ir a teatro a ver puestas en escenas en vivo, donde la gente usaban unos grandes telones. Y esos grandes telones, la gente salía a hacer una obra de teatro. Entonces no era como el teatro hoy en día, sino el teatro antiguo, que el telón lo corrían, y lo que estaban haciendo era develar algo, quitar el velo, un apocalipsis, para que salieran los actores, una escena, y cuando terminaba esa escena cerraban otra vez y empezaba otra escena. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, yo le voy a ir marcando las escenas. Para mí el capítulo 1 es la primera escena, después capítulo 2 y 3 es la segunda escena, se cierra y empieza el capítulo 4 con otra escena. Después viene capítulo 5, se abre otra escena. Después viene capítulo 6, 7, 8 y son otra escena. Entonces hay que ir leyendo el libro por escenas para no perderse. Porque si uno piensa que es un hilo así todo, sí va unido, pero hay partes donde no lo vamos a entender muy bien si lo leemos así. Por ejemplo, en el capítulo 12, Jesús nace. Jesús nace en el capítulo 12. Pero en el capítulo 1 está glorificado. Entonces esto es totalmente diferente. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer todo este tiempo. Vamos a pasar al versículo 4 porque ya leímos el 3 y dice: Juan vuelve y nos muestra quién escribe esto. Y aquí vamos a tratar de llegar al final, por lo menos hoy de este capítulo. Vamos a correr un poco. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, y versículo 5 dice: y de Jesucristo. Unas consideraciones, como estoy haciendo un estudio, lo que voy a decir versículo por versículo, vamos entendiendo. Uno, en el versículo 4 y 5 aparece la Trinidad. Aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo, para que sepan. Quiere decir que en el libro de Apocalipsis está metida toda la Trinidad. Lo segundo que tenemos que decir acá es que el primer mensaje va para las iglesias de Asia en este momento, Asia Menor, y son 7 iglesias que representan un montón de iglesias. Que las vamos a mirar: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, de Pérgamo, de Sardis, Laodicea y Filadelfia. Son estas 7 iglesias que vamos a estudiar. Hay un mensaje para estas 7 iglesias. ¿Por qué? Le voy a explicar que esto es muy importante. Hoy todo es lento, pero después va a ser un poquito más ágil, porque es poniendo todas las bases para entender esto. ¿Qué es lo que pasaba? Ya le dije que el imperio romano existió, y era el imperio que fue más fuerte con el babilónico. Existió el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Estos 4 imperios fueron demasiado fuertes, pero el imperio que está predominando en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles es el imperio romano. En el tiempo de Daniel fue el imperio babilónico y también persa. A otros les tocó el imperio griego, a Zacarías y a ellos el imperio griego, pero a estos les tocó el imperio romano. Entonces, la iglesia
fue quieta por un tiempo, la iglesia comenzó a manifestarse, la persecución que vivió la iglesia en Hechos de los Apóstoles eran de los judíos mismos, de los sacerdotes, pero cuando la iglesia se sale y comienza a predicar la palabra y llevan la palabra a otras naciones, ahora ya comienza otra clase de persecución. Así que el Imperio Romano comenzó a fastidiarse porque comenzaron a predicar de un tal Jesús diciendo que era Dios. Y en este momento en la historia, cuando estamos leyendo acá, le dije que estaba gobernando un tipo que se llama Domiciano. Domiciano gobierna más o menos en el año 81 hasta el año 90 y pico después de Cristo, porque fue asesinado. Y acá tengo en su biografía de uno de los hombres que más la biografía se reconoce. Para que usted tenga una idea, le voy a leer una sola cosa, cómo firmaba él. Cuando firmaba dice: esto lo ordena vuestro Dios y el Señor suyo lo ordena. Así firmaba él, su Dios. O sea, entonces, ¿cómo es considerado Domiciano? Un Dios. Entonces vienen los discípulos y comienzan a decirle: no, el único Dios que hay debajo de la tierra. ¿Se acuerda ese famoso pasaje donde dice: porque no hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino solo Jesucristo? Nosotros lo leemos, lo proclamamos, pero a ellos les tocó decírselo a gente que se consideraba Dios. Nerón se consideraba Dios, Calígula, toda esta gente, Vespasiano, Trajano, Domiciano, todos se creían dioses. Y especialmente este Domiciano se creía un Dios, firmaba así: vuestro Dios y Señor se lo autoriza. Dice este hombre, este es Suetonio, que es un historiador secular, no es cristiano. Dice: Domiciano era cruel. Cuenta una historia que un día quería matar a su administrador porque se cansó, y lo que hizo fue invitarlo a cenar. Comieron juntos, se rieron, compartieron copas y después lo mató, porque eran gente así. Matan a la mamá, uno mató a la mamá, otro de estos emperadores, la mamá lo quería matar a él. Nerón cogía a los hombres y los desnudaba, a las mujeres las desnudaba y se vestía de leopardo y le atacaba los genitales a ellos, se los mordía como si fuera un lesto, los amarraban y no podían hacer nada. Esa era su manera de jugar. Cuando estaba desquiciado, llegó un momento pasaba por su jardín y metía gente quemándose, haciéndose las veces de antorcha. Entonces metían grandes ollas en aceite y ponían a gente ahí y le prendían fuego, y él pasaba y miraba todo ese espectáculo haciendo de antorcha. Entonces comenzaron a meter a cristianos. Se desató una persecución tan terrible, tan terrible. Entonces, cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, lo escribe en el año 85. ¿Por qué escriben el Evangelio de Juan? Porque comienzan las dudas si Jesucristo realmente era el Hijo de Dios, y era Dios. Por eso cuando usted lee el libro de Juan, va a encontrar Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aparece 7 veces que Jesús es el gran yo soy. Quiere decir que el libro de Juan se dedica a responderle a la iglesia en el mundo gentil de que Jesús sí era Dios. Así que la iglesia queda contenta, queda en paz con ese libro, con ese evangelio. Pero después se viene una persecución. Este historiador Suetonio dice un pequeño párrafo que Domiciano se la dedicó completamente a los judíos, a donde estuviera, a pagarle, que le tenía que pagar más impuestos. Así que se desata una persecución tan grande que la iglesia comienza a temer. Entonces Jesús se le va a revelar para mandarle un mensaje en los 2 primeros capítulos a esas iglesias que existieron en ese tiempo. Cuando avancemos, le voy a decir cómo vamos a interpretarlo esas iglesias de 3 maneras. Pero en ese momento sí que viene un mensaje para ellos y le dice: gracia y paz a vosotros. Cuando se saluda con gracia y paz, quiere decir que estas iglesias tenían judíos y tenían gentiles. Cuando es gracia, es para los gentiles. Cuando es paz, es para los judíos. Entonces dice que le escribe: y de Jesucristo, el testigo fiel. Y comienza una revelación acá ya de Jesucristo, para que comiencen a mirar la revelación de Cristo. Para los que quieren mirar cuál es la revelación de Cristo que acabo de decirles, dice que comienza a hablar del testigo fiel. Mire, yo podría terminar esta noche hablándoles acerca nomás de esta primera revelación de Jesús,
¿Por qué el Espíritu Santo escogió que la primera descripción que le van a dar a Jesucristo es el testigo fiel? Esto me llevó a un devocional maravilloso. En mi tiempo personal no solamente estoy estudiando Apocalipsis, sino haciendo el devocional. Y uno de estos días me encontré con este versículo. ¿Qué significa testigo? Alguien que ha evidenciado y ha experimentado algo. De por sí la palabra testigo, su raíz bíblica griega es mártir. Y me gusta cómo abrió, porque el apóstol Juan dice que Jesucristo es un testigo ¿qué? Fiel. 2 palabras. Él evidenció lo que está por pasar. Lo conoce, es un testigo. Es impresionante esto. El primogénito de los muertos, ¿qué nos está diciendo ahí? Jesús resucitó. Si es el primogénito, quiere decir que ¿qué? Que vienen más. Porque si dijera que es el unigénito, quiere decir que es el único que va a resucitar. Quiere decir que es el primogénito, nos está diciendo a usted y a mí que si morimos, vamos también a resucitar. ¿Qué más dice? El soberano de los reyes de la tierra. Le dije al inicio en la introducción, los evangelios muestran a Jesús Salvador sufriente, el cordero que lo escupían, lo vituperaban. Pero aquí ya no lo vemos así como lo vemos. El soberano de todos los reyes de la tierra, dice acá, al que nos amó. Mire que esa palabra es interesante porque dicen algunos que está mal traducida en la Reina Valera. No debería ser al que nos amó. La traducción mejor, y la NTV sí tiene eso diferente. En esta versión dice al que nos ama, no al que nos amó. La traducción correcta sería al que nos ama. Quiere decir que el amor es en tiempo presente porque nos sigue amando. Y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Mire cómo está haciendo toda la descripción. Testigo fiel. Si ve que le voy a mostrar una cosa que tal vez algunos no lo pueden ver ahí, me están leyendo. Testigo fiel de qué? De lo que vio en el cielo. Es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué? Porque resucitó. El soberano de todos los reyes de la tierra. El que nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados con su sangre. ¿Dónde fue su sangre? La cruz. Empieza en el cielo, baja a la sepultura, resucita y está en la cruz. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por el imperio, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Todo esto para qué es? Para que usted y yo seamos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Los evangelios presentan de que somos hijos de Dios, pero este libro Apocalipsis no presenta solamente que somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? Tenemos un estatus espiritual como sacerdotes, pero tenemos un estatus de gobierno como reyes. ¿Por qué? Porque Jesús es el soberano de toda la tierra. Quiere decir que la misión por el cual Jesús murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, es para que usted y yo seamos reyes y sacerdotes. Podamos ministrar el corazón de Dios, pero podamos ministrar el corazón de las personas como reyes. Poder establecer el reino acá en la tierra. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿De qué está hablando acá? De la segunda venida. Ya aquí nos está anunciando la segunda venida de Jesucristo. Dice, he aquí viene con las nubes y todos los ojos lo verán. Todos. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y Juan dice, sí, amén. Me gusta como Juan dice. Acuérdense, ellos están en una persecución terrible, no pueden predicar con libertad. Más adelante voy a hablar un poquito de los mártires de las catacumbas, qué pasaba, qué sucedía. Ellos no tienen iglesia, no pueden predicar así como estamos predicando tan fácilmente. Hoy en día va a ser muy difícil, muchas iglesias están siendo perseguidas. La gente está muriendo, ha muerto en la arena del circo romano por causa de Cristo. Tienen un poco de miedo, pero Jesús les dice, mire, Jesús viene, Jesús viene. Quiere decir que el alivio para la gente perseguida, para la gente que sufre en esta tierra es saber que Jesús viene de nuevo por su iglesia, de que la mejor vida está por venir, que la mayor tragedia no es cuando morimos, sino haber muerto sin Cristo, porque todos los que esperamos su promesa vamos a estar en la eternidad con Él. Y esto es lo que está diciendo ellos. Juan, Jesús, Dios le está dando esperanza, le está dando ánimo a gente que está sufriendo.
Hay gente que está ahí, está dolorida, dice, y me gusta eso, dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos se lamentarán. Dios mío, ¿qué hicimos con el Hijo del Hombre cuando él aparezca? ¿Cuándo va a aparecer? Para mí, y por lo que vamos a estudiar, 7 años después de la tribulación. Este pasaje se va a cumplir 7 años después de la tribulación. Todo ojo lo verá. ¿Cómo? A través de los satélites. Jesús se va a parar en una cámara y el mundo entero sabrá instantáneamente, así como estos días tenemos la muerte de Maradona y que estamos inundados hasta los huesos de Maradona. Si eso pasó ahorita, espere cuando aparezca realmente Dios, el Hijo de Dios acá en la tierra. Va a ser así y la gente lamentará porque se da cuenta que esto no era una fábula, que esto no era un cuento, que así será. 8 dice, ahora habla Jesús. Mire el cambio, tengo que llegar rápido, me quedan pocos minutos, pero quiero llegar acá rápidamente. Yo soy el alfa y la omega. Ya aquí no es Juan escribiendo, ahora es Jesús directamente. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa y la omega? Es la primera palabra y la última palabra del alfabeto griego con el cual se abra alfa y omega. Entonces lo que está diciendo es que Él es el primero y Él es el fin. Por eso dice, yo soy el principio y soy el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ya llevamos por segunda vez que hace esta descripción. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? ¿Qué nos está diciendo este versículo Jesús? ¿Cómo se está revelando acá Jesús? Un segundo para que lo piense. ¿Qué se está revelando Jesús ahí? Nos está diciendo que Él es eterno. Él es eterno. Usted y yo posiblemente nuestros días van a caducar, aunque yo creo que seremos la generación que verá a Jesús venir en la tierra. Jesús no le caducan los días. Jesús no tiene un principio, no tiene un final. Lo que está diciendo es: yo soy eterno, yo soy Dios. Ahora el 9. Perdón que acá nos tocó acelerar, pero es que necesito dejar hoy el capítulo 1, por lo menos ahí con la idea. Versículo 9. Yo, Juan, otra evidencia interna que él escribió este libro, vuestro hermano, póngale cuidado, porque este versículo nos está mostrando por qué se está escribiendo y por qué se van a escribir el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice: yo soy su hermano. Yo digo, yo esto es lo que quiero en mi vida, ser como estos hombres. El apóstol Juan, cuando hoy vemos toda esta locura que hay por un jugador de fútbol, este hombre debería ser, si podríamos decir así, estos sí son tipos de otro calibre. Este señor es un anciano, tiene todos los honores. O sea, es que es un privilegio que el Señor le está diciendo: mi hijo, todos los demás murieron, tú no vas a morir. ¿Por qué? No lo sé por qué él. Pero él está diciendo: yo soy su hermano. Acá no dice yo soy su apóstol, soy su profeta. No está poniendo nada de autoridad. Una humildad, dice: yo soy su hermano. Y además de su hermano, ¿qué dice? Copartícipe. Porque ellos están afuera sufriendo y este anciano le está dando fortaleza. ¿Desde dónde? Desde una cárcel. Yo me puse a estudiar un día un poquitico de pasmos, si se podían volar. No hay manera de volarse. El que huele porque son unos lugares tan altos que no hay manera de volarse. Son cárceles no como las de ahora, son cárceles antiguas. Parece que a este viejito le dieron un trato especial, pero él dice: yo soy copartícipe en la tribulación. No está hablando de los juicios de la gran tribulación, está hablando de lo que está sucediendo. Por eso le digo que es importante entender versículo a versículo esto. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Esto lo he tenido que explicar tantas veces, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Una cosa es sufrir por hacer mal las cosas en la vida. Una cosa es sufrir por ser pecaminoso, por tomar malas decisiones, por ser acelerado. Pero estos hombres no sufrieron por esto. Estos hombres sufrieron por dos cosas. Dice acá que sufrieron ¿por qué? Por causa de la palabra. Porque estos hombres no se callaron.
ni en la cárcel los callaron. Y dice, ¿y por qué más? Por dar testimonio de Jesucristo. Entonces uno dice, ¿no es lo mismo? No, porque el problema de los Césares y el problema de toda esta gente era que dijeran que Jesucristo es Dios. Ese es el problema que existe hasta hoy en día. La gente hasta cree en Dios, pero dice con Jesús no. En Jesús no, Jesús es un profeta, Jesús no es más que eso. Sigue habiendo el problema desde los tiempos de Juan hasta ahora. La gente no cree que Jesús es Dios. Cree que existe un Dios, un arquitecto, dicen algunos, una fuente de poder, una mente inteligente detrás de todo eso. Pero dígale que Jesús es Dios y le dicen, no venga con esas locuras, no venga con su fanatismo, no hay nada. Tanto problema con el Hijo de Dios. Eso debe ser una evidencia que es Dios, porque no nadie se metería con él. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y póngale cuidado a esto. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Acá dice que yo estaba en el Espíritu. Este versículo nos marca qué fue lo que pasó. Estaba en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? No sabemos. Porque nuestra mente humana no alcanza a percibir esto. No sabemos si el cuerpo se quedó en la tierra y entró en un trance espiritual. En la historia hubo una mujer muy famosa que entraba en trance 6, 7, 8 horas con un montón de revelaciones. Dios le revelaba un montón de cosas. La mujer que liberó más afroamericanos, negros, para decirlo claramente, en Estados Unidos, fue una mujer que Dios le daba revelaciones, le mostraba y ella liberó un montón de personas. Ahora, si Dios lo hizo así, ¿cómo vamos a limitar a un Señor consagrado? Porque hay gente que dice, no, yo no, ¿cómo será eso? No lo sé. ¿Qué es en el Espíritu? Un trance, se llevó su espíritu, lo metió en una película. ¿Qué fue? No lo sé. Lo único que sabemos es que Él estaba en el Espíritu el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Hay muchas posiciones, pero la más sencilla es el domingo. El domingo se le consideraba el primer día de la semana y la iglesia del Nuevo Testamento iba a la iglesia el domingo. Eso es lo que nos dice la palabra. Ahora, eso no quiere decir que hay problema con el sábado, no hay ningún problema, porque en sí todos los días son santos. No hay polémica, ahorita no vamos a entrar en eso, a explicar un poco eso, pero él estaba ahí, el día del Señor, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando se anuncie la venida de Jesucristo, del arrebatamiento, dice que habrá una gran voz de trompeta, porque la gran voz de trompeta es un mensaje. Quiero decirle una cosa que yo he entendido en estos años, y es que yo pensaba que cuando dice la Biblia, y vendrá con voz de trompeta, dice, y se levantarán los muertos en Cristo. Yo decía, ¿cómo será eso si el Señor habla? Todo el muerto se levanta de una vez. Y lo que entendí después de leer tanto la palabra es que esta voz solo la disciernen los que son los hijos de Dios. Los demás no la pueden discernir. Y es la voz de la trompeta, es la voz de Dios a través posiblemente de un ángel. Y decía otra vez, yo soy el alfa y la omega. ¿Por qué le repite tanto esto? Ya pareciera que es redundante volver a leer el primero y el último. ¿Por qué tanto esto? Porque Jesucristo se quería asegurar de decirle a ellos, tranquilos, tranquilos, yo estoy ahí, yo no me he muerto, yo vivo por los siglos de los siglos. Y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, la Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi que 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Así que para terminar estos minutos que me quedan, y las personas están tomando nota, vamos a ver las 10 descripciones que Juan ve del Jesús de hoy. El Jesús que él no conoció en la tierra. Acuérdese que él lo vio, caminó 3 años y medio, ahorita ve a Jesús
y comienza a describir algo que nunca había visto. Y comienza diciéndonos que en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Lo primero que usted tiene que saber es que cuando usted y yo veamos a Jesús, no era un monstruo. Pareciera sencillo esto, porque no vamos a ver un monstruo, vamos a ver al Hijo, a alguien como el Hijo del Hombre. O sea, lo que está diciendo él es que tiene las facciones físicas de una persona. Porque algunos dan a entender que pareciera que es como una nebulosa flotando. No, acá está diciendo que es. Y no tendría por qué sorprendernos, porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros tenemos en parte cómo va a ser en el cielo. Y lo que él ve es a un hombre. Ahora, la pregunta que me han hecho muchísimas veces es: ¿cómo será Jesús, pastor? ¿Es como este del cuadro? ¿Tiene barba? ¿Tiene el cabello largo? No lo sabemos. Y yo creo que ningún hombre el Señor le permitió que lo describieran físicamente, es porque los seres humanos lo íbamos a idolatrar. Sin saber su nombre lo idolatramos, que es su rostro como era, si lo supiéramos. ¿En qué terminaríamos en esa locura? Pero lo que sí nos muestra este libro, para que usted sepa, la primera descripción que habla de Jesús en este libro es: tiene aspecto de una persona. Es decir, cuando decimos en la Biblia que en el cielo lo vamos a abrazar, no es que usted va a abrazar una nube, porque es la sensación que la gente tiene, un espíritu. Entonces dice: ¿cómo va a abrazarse dos espíritus? No, tiene aspecto, dice ahí, dice a alguien semejante, no dice que igual, semejante al Hijo del Hombre, a un hijo de hombre, es decir, hermoso, cabello. Cuando habla de la Biblia dice que tiene cabello. Cuando habla que tiene pies, que tiene manos, está hablando de un ser humano. Y eso es muy importante. Para algunos no puede ser importante, pero es tan importante porque a mí me resuelve muchas preguntas. Porque yo pensaba, bueno, se fue en una nube, ¿cómo se fue? ¿Cómo esto? Yo al inicio, cuando leía toda la Biblia, que no entendía muchas cosas, pero uno va entendiendo poco a poco, el Señor le va mostrando. Después dice que además de eso, dice la Biblia, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies. Entonces, él ve a Jesús como una persona, y lo segundo que lo ve es a alguien con una túnica hasta los pies. ¿Qué representa eso? Como un sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes tenían vestiduras, túnicas hasta los pies. Habla de su majestuosidad. O sea, cuando él lo ve, dice: wow, sus túnicas llegaban hasta los pies. Ahora mire lo tercero como lo vio él. Dice: ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Yo he escuchado a muchas personas cuando hablan de que el cinturón, piensan en la correa con la cual se pone para que no le caigan los jeans. No, eso no es el cinturón, porque mucha gente se imagina así. Y a veces cuando la gente habla de ponerse la armadura, siempre piensa como en un cinturón. Dice que el cinturón le llegaba hasta el pecho. Es decir, en estos tiempos, ese tipo de cinturón es lo que usaban algunos soldados, pero acá no está hablando de una armadura, está hablando de que el cinturón le llega hasta el pecho y es de oro. Entonces, ¿qué nos está hablando ahí? ¿Cómo lo ve a él? Vaya mirando, vaya imaginándose físicamente como el aspecto de un hombre, vestiduras largas hasta abajo, su cinturón cubría todo el pecho. ¿Qué simboliza ese cinturón? Fuerza y autoridad. En el mundo antiguo, quien tenía esto era una persona que tenía autoridad. Esto nos está mostrando, si usted ve a Jesús en la cruz, sin ropa, con una corona, nos dejó un aspecto de alguien que murió como un corderito. Como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando ya Juan lo vuelve a ver, acuérdense que Juan no lo había vuelto a ver, ¿cómo lo ve ahora? Ya no hay corderito, ya no está el hombre, sino está con esa autoridad. Y viene otra revelación que dice, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Lo cuarto que ve Juan de él, y vamos rápidamente apurando que se nos acaba el tiempo, dice: su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve. ¿Qué representa esto? Daniel le llamó el anciano de días.
¿Qué representaba a los ancianos en Israel? Eran sinónimo de respeto, eran sinónimo de sabios. La Biblia nos habla de que los ancianos se ponían a la puerta de las ciudades para legislar, para gobernar una ciudad. Quiere decir que Juan está viendo a alguien, vuelvo y le digo, con un aspecto como de un hombre, túnicas largas, cinturón hasta el pecho, cabellera blanca resplandeciente, simbolizando su autoridad, su respeto, hablándonos acerca de su sabiduría, de su ciencia. Después nos dice, sus ojos resplandecían como la llama del fuego. Ya cuando Juan va a ver el rostro de Jesús, ya ve en sus ojos, ya no puede decir son azules, son verdes, sino ve como fuego, dice la Biblia. ¿De qué nos está hablando eso? Ya no vemos al cordero, vemos al león. Indignado. Nos está hablando acerca de la justicia y el juicio venidero que viene. Ya lo vemos que sus ojos ya son diferentes. No es que no dejó de amar, sigue amando a la humanidad, pero ya el tiempo se está agotando. Ya Jesús murió, resucitó, pero ahora empieza otra cosa y otra etapa. Después nos dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces dice que sus pies parecían como un rojo vivo, o sea, como un horno, lo que está diciendo. Pareciera, ¿de qué nos está hablando esto? Nos recuerda acerca de que en el altar de bronce se juzgaban los pecados. Es decir, el Señor, lo que está viendo Juan en la visión es, el Señor está por juzgar a las naciones. ¿Se imagina si Juan vio esto hace casi 2000 años atrás? ¿No podremos por eso decir nosotros que somos la generación final? Yo cuando pienso en este libro, y ahora que apenas, todo esto es introducción, y nos vamos a demorar un par de miércoles, pero espere que comencemos a ver lo que viene, va a ser súper chévere. Esto ya, para mí es muy chévere, muy poderoso, tal vez para algunos, pues si vamos muy lentos, pero se va a dar cuenta que es muy necesario esto, porque Él dice, muestra lo que estás por venir, y ya no ve a Jesucristo con las sandalias, sino como tiene ahorita, sus pies son como el bronce, dice, como el altar de fuego. El Cordero está por regresar. Si Él veía esto, si Pablo creía que él la iba a ver a Jesús, yo siempre por eso me digo, ¿cómo nosotros no, 2000 años casi después, estamos más cerca, como nunca antes, de ver al Hijo de Dios? Yo estoy seguro de eso, es una convicción que tengo. Y dice que su voz era como estruendo de muchas aguas. Dice que era como un estruendo de muchas aguas. ¿Qué nos habla acerca de esto? ¿De qué nos está hablando? Acerca de la autoridad en la palabra, la fuente de sabiduría fluyendo de Él, la fuente del conocimiento, la fuente eterna fluyendo de Él. Por eso todo lo que viene es un borbollón de revelación para Juan. Acuérdense que Juan lo vio. Es más, él dice, yo estaba. Quiere decir que lo que él ya escribe ya pasó. Él está escribiendo lo que ya pasó. Y dice, tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salían una espada aguda de doble filo. Además que tenía un estruendo de muchas aguas, de su boca salía una espada de doble filo. ¿Qué significa la espada de doble filo? La Biblia también habla de que la palabra de Dios es espada de doble filo, pero dice que discierne las intenciones del corazón. Quiere decir que de esa boca del Señor no hay manera de escaparnos. Más adelante dice, yo soy el que conozco la mente y los corazones. Hay un versículo. ¿Qué representan las 7 estrellas? Las 7 estrellas representan las 7 iglesias. Y después dice otra vez, y vamos ya cerrando, dice, de su boca salían espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en fuerza. Es decir, no vio el rostro. Dice que el rostro era como un sol. Volvamos a la descripción. Aspecto como de un hombre. Túnicas hasta los pies. Los pies, su calzado no son sandalias, sino son
como dice que de bronce tenía el calzado, al rojo vivo, es lo que él dice que así lo ve. Sus ojos son como dos bolas de fuego. De su boca hay una espada, pero que cuando habla es como si saliera una fuente de muchas aguas. Su cabello blanco como la lana y su rostro como el sol. Entonces Juan queda loco porque nunca había visto esto. Y mire cómo queda tan impactado con esto. Versículo 17, le está contando a la iglesia, a las 7 iglesias. Dice, cuando le vi, y nos lo está contando de paso a nosotros, que no conocíamos esto de Jesús. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Esto qué nos muestra? De que una persona puede estar en una visión, pero lo que se queda es el cuerpo, pero la persona está ahí. La persona está ahí. Total. Es algo sobrenatural. No sé cómo sucederá porque nunca me ha pasado. Pero me parece sobrenatural porque él está en una visión o en un sueño o en un éxtasis. Dice, pero que cuando vea al Señor cae como muerto. Y él se puso a mi diestra, a mi mano derecha, diciendo, no temas. Cuando lo vio un hombre santo como Juan, que está en el Espíritu, cae como muerto. ¿Se imagina usted? Y yo me imagino, ¿qué pasará el día que el Señor, la gente, podamos ver a Jesús, los que no han nacido de nuevo? Si este cayó como muerto, los otros demás estarán muertos realmente. No hay más. Y dice así, y acá vienen unas palabras de consuelo, y con esto cierro esta noche porque es muy clara esas palabras de consuelo. Dice, Jesús le dice a Juan, no temas, yo soy el primero, yo soy el último. La 4ª vez que se lo repite, no lo temas. El que vivo, el que estuve muerto, más sea aquel que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesús termina con algo, y esto es muy importante, pero muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, muy importante. Porque si uno lee el libro de Apocalipsis, le pasó a Juan y le pasó a las 7 iglesias que escucharon ese mensaje, que hay momentos donde uno puede sentir miedo. Miedo de pronto no pasar una tribulación y no poder ser fiel al Señor. Miedo de no poder terminar la carrera como Él quiere que la terminemos. Y por eso el Señor termina diciéndole, no temas. Y le dice, ¿por qué no teman? Y eso es un mensaje para todos ellos, pero también es para nosotros. Lo primero le dice, porque yo soy el primero, yo soy el último. Volvemos a lo mismo. Le está diciendo a ellos, tranquilo, yo soy el eterno. Yo soy el eterno. No teman. Ustedes le tienen miedo a gente que algún día va a morir, pero yo sí soy eterno, lo que Jesús le está diciendo a ellos. Y nos dice de paso a nosotros, no teman. Al final, lo único, como dijo Jesús en los evangelios, que pueden acabar es el cuerpo. Pero el alma, el que tiene el poder y el espíritu para condenarlo, solamente lo puede hacer Dios. Los seres humanos no lo pueden hacer. Así que la primera palabra de esperanza que le da Juan a las 7 iglesias y a todos nosotros es, no temamos, porque estamos hablando delante del eterno. Lo segundo que le dice es, yo soy el que vive. El que vive quiere decir que es una palabra de esperanza para todos nosotros. ¿Por qué es una palabra de esperanza para todos nosotros? Porque Jesús murió, resucitó y vive hoy. Quiere decir que eso mismo le va a pasar a todos los que mueran en Cristo. Él dijo en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él vive. Quiere decir que le está diciendo a ellos, tranquilos, ustedes están pasando por una tribulación terrible. Este Domiciano los está persiguiendo. Los romanos lo están persiguiendo. Los judíos lo estaban persiguiendo también. Pero tranquilos, que lo máximo que podrán hacer con ustedes es matarlos. Pareciera loco
Porque uno dice, lo que menos queremos es morirnos. Y Jesús le dice, mire, lo máximo que le podrán hacer es matarlos. Pero van para la eternidad. Después dice la tercera cosa que dice, ahora yo vivo por los siglos de los siglos. Pareciera que fuera más redundante todavía. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que vivo, yo soy el que dice por los siglos de los siglos. Dice, pero ¿para qué le dice todo? Ya le dijo todo, es porque Jesús quiere asegurarse de que nosotros sepamos y nos está diciendo, son palabras de Jesús. Si usted tiene su Biblia como la tengo yo, todas estas palabras van a aparecer en rojo, porque son palabras directas de Jesús. Lo que Juan escuchó directamente. Le dice, Juan, dile esto a la iglesia, yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. Los demás se acabará, pero yo no, yo soy eterno. Y para cerrar con broche de oro le dice, y además tengo ahora las llaves de la muerte y del Hades. Quiere decir que el único que puede mandar una persona a una eternidad es Dios. De resto, ni la muerte ya tiene esa autoridad, ni el Hades. Nadie tiene ya esa autoridad. Así que Jesús les deja a todos ellos, y por eso estas palabras fueron tan esperanzadoras para la iglesia de estos tiempos, que estaba recibiendo una persecución terrible. Estas palabras para alguien que está ahorita en la China, en la India, en el Medio Oriente, en parte de Asia, en el norte de África, donde mutilan a los cristianos, los matan, los torturan, los queman, las iglesias los entierran, los encarcelan. Leer esto para nosotros tal vez puede ser normal, pero para ellos es un bálsamo. Decir, lo máximo, lo más trágico que nos puede pasar es que nos maten. Pero ellos tienen estas palabras presentes. Nos morimos y abrimos nuestros ojos delante de Jesús. Por eso los apóstoles hicieron matar. Yo creo que una de las razones porque la Biblia es cierta es esa. Toda la iglesia primitiva se hizo matar. Y tendría que ser muy loco que uno se haga matar por algo que es una mentira. Se hicieron matar por una verdad. Se hicieron matar por una verdad. Hasta el final todos. No hubo uno que se escapara, exceptuando Juan de los apóstoles. Pablo muere, crucificados. Tomás lo aserraron en dos partes, lo parten en dos en la India. Todos mueren por algo, porque estaban convencidos que lo peor que les podía pasar en la vida era morirse. Era morirse, si le puede decir que es peor, de resto no era nada más. Ellos vencieron algo que la iglesia del siglo XXI no hemos podido vencer, es el miedo a morir. Es el miedo a morir. Ellos vencieron ese miedo, porque la raíz de todos los temores humanos es el miedo a la muerte. Por el miedo a la morir se generan todos los demás temores, y ellos vencieron ese temor. Por eso cuando padecían, Pablo dice, yo me alegro de participar de los sufrimientos de Cristo. En Gálatas dijo, en mi cuerpo llevo las marcas de Jesucristo. Para nosotros sería algo trágico saber que de pronto nos van a perseguir, pero esta era la iglesia primitiva y sobre estas bases se fundó el cristianismo en el mundo. Así que hoy queremos cerrar y vamos a orar. Solo por hoy es así de extendido. Ya dentro de 8 días será simplemente una sección no más, pero queríamos dejar este primer capítulo. Nos falta muchísimo por profundizar de este capítulo, pero no tenemos todo el tiempo como quisiéramos poderlo hacer, pero queríamos dejar por lo menos el terreno preparado para que dentro de 8 días podamos comenzar a estudiar las 7 iglesias, y empezaremos con la iglesia de Éfeso. Y sé que estaremos muy bendecidos y estudiaremos, ahí vamos estudiando paralelamente la iglesia y vamos conociendo el Imperio Romano, y usted se va a dar cuenta que hay cosas muy muy especiales, y uno comienza a entender que la Biblia es perfecta y que Dios es soberano y va marcando los tiempos de forma soberana. Así que le invito a que usted pueda orar conmigo esta noche. Padre, te damos gracias porque es un privilegio, Señor, leer. Somos bienaventurados hoy poder oír, leer y obedecer este bendito libro, Señor. Por algo tú le pusiste, Señor, ese detallito, ese botón de oro lo pusiste ahí. Todos los libros tienen importancia, pero por algo tú pusiste esto ahí, Señor. Señor, me siento realmente privilegiado tener que enseñar este libro, Señor. Dedicar horas
Privilegiados estamos, Señor, no porque lo enseñe yo, sino por leer tu bendita palabra, Señor. Señor, yo estoy convencido que nosotros somos la última generación, Dios. No sé cuántos años nos faltarán. No sé si nos iremos antes de tu venida, de tu arrebatamiento, Señor. Señor, pero queremos conocerte, Señor. Juan está impactado de verte, Señor, y él caminó contigo. Él caminó contigo 3 años y medio, caminando contigo, Señor. Y ahora vuelve a verte, pero está impactado porque ya es diferente como te ve, Señor. Nosotros que nunca te hemos visto, no sé cuál va a ser el impacto cuando lleguemos al cielo, Señor. No nos podemos perder esta cita por nada, Señor. Ayúdanos a ser fieles hasta el final, Señor. A permanecer a pesar de las dificultades, las tribulaciones, las caídas, aún los pecados, Señor. Que el Espíritu Santo nos redarguya y nos ayude a arrepentirnos y a seguir otra vez el camino, a no desmayar, a no desviarnos. Jesús, queremos conocerte en este libro, Señor. Tal vez en tiempos pasados mi deseo era conocer otras cosas, pero hoy me apasiona que este es el libro de la revelación de Jesucristo. Ayúdanos a conocerte, a experimentarte, a consagrarnos, a volvernos cristianos más radicales, más verdaderos, más reales, más veraces, Dios. Señor, cuando yo leo esto que acabamos de leer esta noche, no hemos pasado ni el 1% de lo que esta gente sufrió, Señor, por causa de ti, Señor, y del testimonio de la palabra, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de tanta oscuridad y tinieblas, Dios. A resplandecer como lo hizo el apóstol Juan, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por cada persona que se conectó, cada persona que va a ver este video después. Señor, no permitas que todo este estudio le produzca pereza. Quita la pereza de tu pueblo por la palabra. Quita el estupor, el letardo, Señor, por la palabra, Señor. Pon hambre y sed de Dios, sed de la palabra, Señor. Porque este libro nos muestra más adelante que no va a haber en un tiempo iglesias. No va a haber quien predique la palabra porque no va a haber iglesias. Hoy tenemos el privilegio todavía de poder tener iglesia, de tener libertad, de poder escuchar, de poder aprender. Tenemos todas las Biblias posibles. Señor, no nos deje tomar en poco este tiempo que tenemos de gracia, esta dispensación de gracia, Señor, porque el tiempo está por cambiar, Señor. Señor, y oramos por ser fieles a tu palabra. Señor, saca a tu pueblo de ser indiferente, pasivo, y pon un hambre y una sed por conocerte como nunca antes, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. La gloria, el honor y la alabanza te pertenece a ti hoy y siempre, en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Muchas bendiciones, que pasen una feliz noche y un gran abrazo. Nos veremos el próximo miércoles con otro. Entramos al capítulo número 2.